Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Cadena Guapa Radio. Les saluda Dajitza Cortés y usted está por La Poderosa a través de sus 14 emisoras. Igualmente los que nos están viendo y escuchando por el canal digital guaparadiopr.com por internet y la aplicación celular Guapa Radio. Gracias por su sintonía y un saludo a Luis Lara aquí en los controles. Bueno, y ya estamos en la rebelión de las canas y está con nosotros el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Gracias, saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y espero que hayan pasado un excelente día de Reyes en unión a sus familiares y nietos, como lo pasé yo. No con mis nietos naturales, pero con nietos familiares. Excelente día pasado. Y ahora de esas festividades excelentes en familia hay que hablar, como decimos, de lo que pica el peje por ahí. Vamos a hablar de lo que está pasando con Luma y su contrato. Cuéntenos. Bueno, primero que todo me gustaría que me permitiera volver a anunciar la apertura de nuestra oficina. Adelante. Desde la semana pasada está abierta y dándole servicio a los compañeros con los asuntos de plan médico y todos aquellos asuntos relacionados con la gestión de la asociación. Es pertinente decir desde entrada y más tarde en la salida también que ya la oficina dedicada de nuestro plan médico tiene su propio número de teléfono, su propio cuadro. El número es el 787-522-5828 para beneficio de todos los compañeros que bien quieran comunicarse con la oficina dedicada y si no, pues con nuestra oficina que, como le dije, está abierta. En cuanto a Luma, hoy hay una serie de asuntos que debemos atender y podemos sostener que Luma sigue siendo el peor engaño al que nos ha sometido esta administración y es uno de los robos más disfrazados y monumentales en la historia de este país porque hemos estado regalando nuestro patrimonio para la generación de energía eléctrica, algo que no tiene perdón y algo que cuando vayamos a percatarnos de lo que ha sucedido con nuestros haberes para el servicio de electricidad va a ser un poco tarde. El pueblo ya está sufriendo las inconveniencias y las penurias de un contrato leonino, un contrato mafioso, donde hay una compañía que en contubernio con un gobernante ha venido a sacarnos dinero del bolsillo y mejor muestra que habernos sometido a 5 aumentos o 6, no estoy seguro, en el servicio de electricidad. Es realmente imperdonable y es más peor todavía, mejor dicho, más descarado aún, venir a decirnos que las tarifas no se han tocado. Como he dicho siempre, el bolsillo no sabe de letras, solamente sabe de matemáticas y la verdad es que pagamos, pero que muchísimo más hoy por el servicio de electricidad que lo que pagábamos a principios del año 2021. Y todavía no hemos terminado porque esto no ha tocado fondo. Así es que el pueblo está sufriendo las inconveniencias y las penurias, como dije, de lo que nosotros le pronosticamos, no con el deseo de que sucediera, sino con el propósito de evitarlo. Y ahí están los resultados, pero todavía hay tiempo. Depende del pueblo. Incluso hoy había citada una manifestación en el Capitolio con relación a los aumentos en los precios, los peajes del servicio de electricidad, el próximo que viene del agua y en el costo de vida. Y esto continúa porque es que en la medida que continúe el abuso contra el pueblo por un gobierno que el pueblo eligió para que lo protegiera y lo guiara por un mejor camino, hay que seguir en la lucha porque de otra forma no tenemos remedio. Me gustaría hacer hincapié en el problema de la pandemia del COVID. Creo que estamos en el peor momento y esto pueden quizás haberlo escuchado innumerables veces por los medios, pero es la realidad. Estamos en el peor momento de esta pandemia y nosotros, esta generación, toda esta generación, nunca había visto antes sí una pandemia y es por eso que todos los días nos sorprendemos y olvidamos los que lo han aprendido, porque muchos ni se imaginan,
Han confundido una pandemia con una epidemia o con una influenza, y no es lo mismo. Estamos hablando de un padecimiento mundial, un padecimiento mundial que la historia nos ha mostrado en situaciones anteriores que esto no es de un año para otro y no es como que llegó la influenza o llegó el chikungunya o el que fuera y al otro año pues se quedó atrás y seguimos para adelante. Esto ha ido evolucionando y así es como evolucionan las pandemias, porque los microorganismos van mutando, van evolucionando, y porque son seres vivos, aunque no los veamos, evolucionando y siguen resistiendo los ataques a los que los sometemos, y el pueblo parece olvidar eso. No basta solamente con la vacuna, también es necesario los refuerzos. Es que también hemos olvidado cuando llevábamos a nuestros niños al pediatra que le ponían una vacuna a una edad y a otra edad le ponían un refuerzo para esa vacuna, digamos al polio, la meningitis, etcétera. Y es algo así de lo que estamos hablando ahora, pero en una dimensión mundial. Y si bien es cierto que vamos a tener que aprender a vivir con la pandemia, también es cierto que es obligación del gobierno educar para poder vivir con la pandemia, porque de otro modo la población seguirá diezmándose. Fíjense que en estos días, si mal no recuerdo fue hoy, amanecimos con unos 17 o 19 muertes, algo que hacía mucho tiempo no se veía, y estamos en unos niveles de contagio casi sin precedentes. Incluso el presidente de la Asociación de Hospitales está advirtiendo que no vayan a los hospitales a buscar servicios porque no se les puede hospitalizar aunque haya camas disponibles, porque el personal médico está escaseando de día a día, y es que ese personal está de frente al virus y no es inmune a él, y son seres humanos, los médicos, las enfermeras, hasta el conserje del hospital, son seres humanos que trabajan para beneficio nuestro y también se contaminan. Hay que tener consideración con ellos y por supuesto hay que buscar las medidas para evitarlo, y nos han dicho parte de la forma de evitarlo, que es usando la mascarilla, la vacunación, observar la distancia entre personas, evitar las aglomeraciones, pero parece que es que nuestro pueblo entiende al contrario los mensajes que se le dan, o es que no son suficientes, o es que no están elaborados de una forma didáctica, de una forma educativa, de manera que el pueblo pueda asimilarlos y ponerlos en práctica. Yo estoy viendo hace tiempo un anuncio en la radio sobre la campaña contra los bocachos en la carretera, y esa campaña ha pegado bastante bien. No hay que a quien se le ocurra hacer una campaña parecida así a esa para enfrentar esta pandemia, o es que sencillamente quien único puede hablar con autoridad sobre esta pandemia es el secretario de Salud, y ya cuando aparecen las cámaras, pues casi siempre para decir lo mismo, el pueblo no le presta atención porque no son imaginativos, no buscan los recursos, y estamos seguros que el dinero lo hay y está en las mentes de los publicistas y todos estos profesionales de las comunicaciones para que se haga ya una campaña educativa que sea efectiva. Porque si bien es cierto que vamos a tener que aprender a vivir con las pandemias, porque como le dije, eso no es de un año para otro, también es cierto que no vemos que el mensaje sea efectivo y no vemos la aplicación rigurosa de las órdenes ejecutivas, y eso es parte del problema. En otros temas, me gustaría hablar de la deuda del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica con nuestro sistema de retiro, compañeros. Eso está determinado ya por el gobierno que ellos no van a pagar, y lo han manifestado y lo han dicho. Pero nosotros tenemos la obligación
de continuar requiriéndole el pago, porque de otra forma no habrá pensión para nosotros. Y como pinta la economía de este país y los compromisos en los que la Junta de Control Fiscal y la jueza Taylor Swain quieren meter a este pueblo, realmente aquí no va a haber dinero, miren, ni para abrir las agencias del gobierno. Y la única forma que nosotros tenemos de obligar a las autoridades a que nos tomen en cuenta, a que se preocupen o al menos se fijen en la barbaridad que están cometiendo con este plan de pensiones, es llamando la atención. Así es que los piquetes continuarán, independientemente haya compañeros que creen en ella o no, pero nosotros creemos en los piquetes. Incluso hemos leído muchas alabanzas y solicitudes de clemencia y de piedad celestial para que este problema se resuelva, y eso es importante. Pero si no cogemos la calle, con solamente ir a la iglesia a orar, no vamos a obligar al gobierno a pagarnos lo que nos debe. Hay que hacer las dos cosas, aquellos que crean en una y que crean en otra. Pero por lo menos es necesario que estemos presentes en las manifestaciones y que hagamos lo que es necesario para llegar, porque se trata de nuestro futuro, de nuestras pensiones. La matrícula, ¿está entendiendo ese mensaje? ¿Están entendiendo la importancia? ¿Se han seguido sumando a estas manifestaciones o la gente sigue en sus casas creyendo que no va a pasar nada? Ciertamente las manifestaciones han ido aumentando en participación. Hemos tenido asistencia de triple dígito, cientos de compañeros, pero necesitamos más, porque todavía el gobierno no se ha dignado, por lo menos ya. Hemos estado, pues, sin proponérnoslo, pero lo hemos logrado creando dificultades con el tránsito y la policía ha tenido que ir a hacer acto de presencia allí y acoger nuestro seminario de cómo es que se protesta para defender nuestro plan de pensiones, porque los policías también están en las mismas. Pero todavía necesitamos más porque somos unos 12,000 beneficiarios y hacer una manifestación semanal con 200 compañeros no es significativo todavía. Y no es que seamos exigentes para el cumplimiento de esta lucha, es que es necesaria, es que no queda otro camino. Y hay quien dice, pues, ¿para qué vamos a estar piqueteando si no nos toman en cuenta, no nos hacen caso? Pues para que nos hagan caso. Porque cuando se percatan de que hay poco entusiasmo y que puede ser que haya quien haya asistido obligado por una circunstancia, emplazado, pues el gobierno se burla, se ríe de estos esfuerzos. Pero miren, lo peor de todo es que lo que se pretende es acabar con un plan de beneficios definidos, como es nuestro sistema de retiro, que eso quiere decir, como he dicho en muchísimas ocasiones, que desde que usted llegaba a la autoridad a trabajar, si tenía la información precisa, ahí había una fórmula que le podía decir cuál iba a ser su pensión a la hora de usted jubilarse con 30 años de servicio. Compañero, el Seguro Social es un plan de beneficio, de retiro de beneficios definidos, porque es lo mismo, hay una fórmula y si usted tiene toda la información que es necesaria para calcular su pensión a la hora de jubilarse, el año que sea, el día que sea, ahí está la fórmula para hacerlo. Y yo no veo que nadie ataque el sistema de retiro del Seguro Social, que se llama Seguro Social, pero es un plan de retiro que paga, claro, una aportación, paga una pensión menor, que tiene unas limitaciones, por supuesto, y esas limitaciones pues son algunas paralelas a las que tiene nuestro sistema de retiro, que es lo que le ha dado vida. El sistema del Seguro Social es más viejo que yo y aún prevalece. El sistema de retiro nuestro es más viejo que yo y está a punto del colapso, y son sistemas de beneficios definidos ambos,
¿Por qué la diferencia en cuanto a que uno todavía tiene vida y expectativa de muchos años de vida y el otro languidece? Pues sencillamente porque los gobiernos se han dedicado a liquidarlos porque no les conviene para la privatización. Pero eso no es una razón siquiera justa. Pero ustedes no tienen ni un simple rumor, porque es que yo veo que el tiempo sigue pasando. Los actuarios dijeron el año pasado que este año se acababa el dinero y que ustedes iban a quedar sin dinero de pensión. Entonces, yo oigo al gobernador hablando del resto de los empleados públicos, de la policía, de bomberos, de que la Junta y que la jueza Laura Taylor Swain y lo que van y no van a aprobar, y a ustedes es como si ustedes no existieran. O sea, estos 12,000 jubilados están en un limbo porque ni siquiera la jueza les permitió participar a ustedes de estas demandas que se hicieron en un momento dado o como acreedores, etcétera. O sea, ustedes no existen. No hubiese sido necesario que la jueza hubiese declinado, rechazado nuestras peticiones si el gobierno hubiese tomado en serio nuestras demandas, nuestras peticiones. Y entonces ahora el problema en cierta forma, y es una opinión muy personal, se complica cuando nosotros hemos salido a hacerle frente al contrato leonino y mafioso de Luma. Y parece que eso al gobernador no le ha gustado y lo lamento por aquellos que todavía tienen simpatías por este señor, pero es como si estuviera tomando una represalia, porque la información que tenemos es que dinero hay. Incluso han llegado al extremo de ofrecer dinero en otras ofertas de servicio para los compañeros jubilados, como por ejemplo en ese plan médico que ellos están mercadeando. Yo no sé si eso es verdad o no. Yo estoy por no creerlo, pero si hay dinero para ofrecer en un renglón, ¿cómo es que no va a haber dinero para pagar en un compromiso plasmado en un reglamento que tiene la edad que tiene el sistema de retiro, que es cerca de 80 años, y nunca se había fallado en él? Pues mira, sencillamente eso, y hemos escuchado incluso a personas que han citado a legisladores que digan que eso es un problema de los empleados del sistema de retiro, allá ellos que lo resuelvan, y si se quedan sin pensión, ese es su problema. Y por cierto, un legislador del Partido Nuevo Progresista fue quien hizo esa expresión, y creo que es un portavoz, no sé si es en la Cámara o en el Senado, de momento no recuerdo su nombre, pero si lo recordara lo mencionaría. Así es que si el gobernador ha querido hacer de este asunto un asunto ya por represalia, con más razón, porque los gobernantes responsables en los distintos países no están para actuar de acuerdo a cómo su coraje, su neurisma, no me acuerdo la palabra, a su estado de ánimo le dicte. Están para tomar determinaciones basadas en lo que es justo y en lo que es posible. Y podrían salir a decir que el interés público está por encima de todas estas cosas. Y podrían tener razón si fuera el caso, pero no se trata de eso, porque esto es un asunto con el que se ha venido cumpliendo desde siempre, y a partir de unos 5 o 6 años atrás es que decidieron los gobernantes que estuvieron de turno y el que estaba presente también dejar de pagar lo que le corresponde pagar para llevar el sistema de retiro a la quiebra. Como no han podido controlarlo y no han podido invadirlo para hacer con él, repartirse lo que hay allí para los hijos talentosos, los amigos del alma y todos aquellos allegados, pues entonces quieren destruirlo, y eso no podemos permitirlo, ciertamente no podemos. Y otro dato que es importante también es que con las expectativas que hay en cuanto a cuánto dinero se le va a obligar a pagar al gobierno de Puerto Rico, a los acreedores, incluso aquellos que no cualificaban, como se nos dijo a nosotros que no cualificábamos, y sabemos que sí, pues ahora esas deudas que fueron ilegalmente contraídas, ahora están legalizadas. Y el gobierno antes pagaba unos 2,000 millones al servicio de la deuda anualmente, 2,000 millones de dólares. Ahora con este arreglo, pues resulta que entonces en lugar de reducir esa cantidad de dinero, se van a pagar
3.000 millones de dólares. Y aquí, como he dicho, y no me canso y tengo que seguir repitiéndolo, la base de contribuyentes se reduce a diario. Los ingresos al fisco, al Departamento de Hacienda, al gobierno central, son cada vez menores. La economía cada vez se contrae más porque aquí no hay crecimiento económico. Y con esas expectativas no podemos pensar ni conformarnos mucho menos con que este sistema de retiro va a poder sobrevivir del presupuesto general, porque no hay dinero y cada vez hay menos dinero. No es casualidad que a los policías se les esté negando sus pensiones, se les esté gestionando el que tengan servicios de salud a través de la reforma de salud. No es casualidad, es que no tienen el dinero. En el caso de la autoridad, el dinero está allí, porque incluso se utilizó dinero para juntar 1.000 millones de dólares para que esa compañía mafiosa que se llama Luma empezara en junio pasado. Y si hay dinero para esas cosas, incluso hubo dinero para pagar el sistema, el bono de Navidad de los empleados activos. Y qué bueno que eso lo pagaron, pero qué malo que utilizaron el dinero del fondo de pensiones para hacerlo. Y nadie se ha pronunciado sobre eso. Yo no he escuchado a nadie que haya protestado sobre eso fuera de nosotros en las actividades de protesta. Y eso lo que muestra, como hemos dicho en el pasado, es que hay dinero. Y si no, basta con recordar todas aquellas expresiones que hacía aquel fenómeno de director ejecutivo José Ortiz, cuando hablaba de dinero no comprometido que estaba disponible para alquilar generación. ¿O es que ya se nos olvidó, compañeros jubilados? El pueblo que puede quizás pensar que eso es un problema que nosotros tenemos que resolver, pero este problema tiene que resolverlo el gobierno central, porque la autoridad apenas existe ya. Y ellos fueron las que la desbarataron, la descompusieron. Y la mejor muestra fue en junio pasado, cuando sacaron 4.000 trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, los enviaron a ninguna parte, a la mayoría, a no hacer nada, a perder su tiempo. Y por supuesto, como son empleados interesados en seguir trabajando, a cobrar el salario. Esto lo que vino fue, perdonen, a complicar la situación económica, no solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque se le está pagando a Luma casi el doble de lo que se utilizaba la autoridad en dinero para proveer el servicio, sino que aquellos 4.000 compañeros que fueron relocalizados a distintas agencias del gobierno, el gobierno central ha tenido que buscar dinero para pagarle su salario, porque es justo que se le pague. Si no se le asigna trabajo, eso es un problema de administración, no es de los compañeros, porque ellos están asistiendo a diario. Además de haberlo puesto a pagar el plan médico a la mayoría de ellos y quitarle todos los derechos adquiridos, como el convenio, también lo sacaron injusta e innecesariamente de la autoridad. Y ahí tenemos el resultado, que lo que ha venido es a complicar toda la situación económica en este país. Y eso es algo que a nosotros no nos puede consolar para no recibir nuestras pensiones. Hay que seguir en la calle, hay que seguir dando la pelea hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias es hacer lo que haya que hacer, si es necesario, lo que sea necesario. ¿Y qué decimos del plan médico MCS Classic Care, que ya estamos ya de salida por hoy? Pues en cuanto al plan médico MCS Classic Care, repito el número de teléfono que di al principio para la oficina dedicada que está en el mismo piso de nuestras oficinas del edificio San Alberto en la calle Condado en Santurce. El número de teléfono es un cuadro. El 522-787 es el código de área. 522-5828. Esa oficina dedicada da servicio desde las 8:30 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 4:30 de la tarde. Usted puede comunicarse con esa oficina telefónicamente, así como puede visitarla, porque ahí por lo menos siempre hay dos personas, dos funcionarios de MCS. Y si todavía hay algún otro asunto aún relacionado o no relacionado con nuestro plan médico, pasen por nuestras oficinas que con gusto los atenderemos también, porque esa oficina está abierta
de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, como de costumbre. Ahora, en cuanto a nuevas perspectivas para el plan médico, se espera, mejor dicho, que la semana que viene el proveedor en sí salga con un modelo de plan adicional a los que ya tenemos, donde va a ser más justo. Hay una serie de beneficios marginales que no había en el año pasado y que comenzarán a regir ahora. Y vamos a presentárselos a los compañeros, y no conforme con eso nos proponemos llevar a cabo una serie de asambleas por región para orientar a todos aquellos compañeros sobre las bondades de este plan y por qué es importante mantenerlo, y seguir explicándoles por qué nosotros trajimos este plan y no otro, porque también es cierto que aquellos compañeros que dentro del plan en sí quisieran migrar de un modelo al otro, tienen hasta hasta el 31 de marzo para hacer cambios. Ok. Y aquellos que... ¿Te refieres al que se vaya del eléctrico al otro plan, dentro de ustedes mismos en MCS? Sí, del eléctrico o del Luchetti. Incluso aquellos compañeros que están en otros planes, como esos que le han metido por boca y nada, hasta el 31. En la campaña pasada, que terminó en diciembre, y de momento encontró que el plan que usted obtuvo no le satisface y quisiera volver al que tenía o quisiera aprovecharse de algún otro tipo de oferta, tenga la oportunidad para hacerlo. Nuestro plan es un plan grupal que tiene cubierto el hueco de la dona. Pregunten por esos planes que le están ofreciendo por allí que no tienen cubierto el hueco de la dona. Cerciórense de que eso que le están diciendo, que hay una aportación patronal, es correcto, porque hasta donde nosotros tenemos información, eso no es correcto. Y el problema que van a tener los compañeros, y no pretendo con esto ser estar metiéndole miedo, sencillamente advirtiéndole, porque es información actuarial a la que hemos tenido acceso. Podría darse el caso que a mediados de año comiencen a enfrentar dificultades, y en esa época no habrá oportunidad para hacer cambios. Ese plan que se está mercadeando con tanta insistencia tiene ciertos copagos ocultos que a ustedes no le hablan de ellos a la hora de presentárselos. Tenga precaución, cerciórese bien, no solo solicite la información, compruébela, porque se han dado casos que se ha dicho que hay médicos X o Y que están en el directorio médico de otros planes, y cuando usted va a visitarlo le dicen, sí, mi nombre aparece en ese directorio, pero hace X o Y cantidad de tiempo que yo no recibo Bueno, pues ahora pues no lo estoy cogiendo. Entonces yo te puedo atender y te doy un recibo y tú le reclamas al plan. Cuando usted va al plan a reclamarle, le dicen, no, esa reclamación no procede porque este médico está en el directorio nuestro. Casos de terror hemos sabido, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.